Éxodo, capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Cuando lo tenga, diga amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a estar hablando mucho de este libro, porque este libro es muy importante para entender lo que hoy estamos viviendo y muchas de las cosas que estamos enfrentando en el día de, en este tiempo. En el capítulo 1, verso número 8 y 9, dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos, ¿qué pusieron, hermanos? ¿Qué pusieron? Diga, pusieron personas que lo opriman, que lo aflijan y que lo atemoricen. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Bendito sea el nombre del Señor. Todos conocemos la historia del libro de Israel o del libro de Éxodo. El libro de Éxodo surge a través de que hubo una gran hambre en la tierra y Dios había enviado a José a la tierra de Egipto. Y esto nos da una enseñanza muy interesante, porque nos da una enseñanza de cómo Dios actúa, no como usted piensa, sino como Él piensa. Y que Dios va a hacer cosas que en un momento determinado no la entendemos, pero que tienen propósito, hasta meternos en la tierra de la corrupción y en la tierra del pecado. Yo recuerdo que cuando una parejita de esposos hoy se convirtió en esta iglesia, el varón me llama y me dice: pastor, me están ofreciendo un trabajo en una discoteca. El religioso, que soy yo, dice: en una discoteca. Está raro eso. Pero yo le digo: pero vamos a orar. Vamos a orar. Porque en nuestra mente religiosa es imposible de que Dios te mande a una discoteca. Pero en la mente del propósito de Dios, Dios puede hacer que tú vayas a Egipto, donde está la idolatría, donde está el pecado y donde está la maldad. Y resulta que oramos y, para sorpresa del pastor religioso, el Señor le dice: déjalo que entre. Miren, yo estoy mirando la cara de ustedes, porque ustedes están siendo más religiosos que yo. El Señor me dijo que sí. Y yo tuve una crisis, lo que ya dieron el libro número 5 del discipulado, que es mi experiencia con Dios. Yo tuve una crisis de creencia. Porque ¿cómo es posible que Dios
mande a un hijo de él, acabadito de llegar, un niño en Cristo, lo mande a una discoteca a trabajar. Eso es inverosímil. Eso no entra en el cráneo de un religioso, pero en el propósito de Dios, Dios no tiene límites. Dios mandó, ese joven entró a esa discoteca y resulta que en esa discoteca comenzaron a pasar eventos espirituales. Vasos que se caían sin nadie ponerle la mano, botellas que se rompían, gente como que pasaban, hacían ritual en esa discoteca. Y esa persona comenzó a instalar el reino de Dios en esa discoteca, aunque usted no lo crea. Pero aquí hay personas en esta iglesia que han venido fruto de esa persona en esa discoteca. ¿Por qué? Porque él comenzó a hablar de Jesucristo adentro. ¿Cómo le vamos a predicar a la gente que está en ese mundo si no entramos a su mundo? ¿Cómo le mostraremos al Dios de los cielos a esa gente si Dios no es el que nos entra ahí? Ahora le voy a decir una cosa, vamos a poner la advertencia. El pastor no está diciendo que ahora vamos a buscar trabajo en discoteca, en cabareces, porque fue Dios que lo mandó. Fíjense que dice la palabra que Dios envió cuando José se les revela a sus hermanos. José le dice a sus hermanos, no temas, porque fue Dios quien me envió aquí. Cuando Dios te envía, Dios te va a respaldar. No es que ahora yo voy a comenzar a tener decisiones de meterme en el mundo porque yo tengo que ir al mundo. Dice, no tentéis a Dios. Dios sabe por qué lo estaba haciendo con esa persona, aún en su neofitez, en su principio cristiano. Y José fue llevado a Egipto con el propósito de que Dios quería restablecer al pueblo de Israel, sustentarlo en medio de la crisis. Porque, óigame, hermano mío, antes de que usted tenga crisis, ya ha hecho Dios un plan para suplirla. Antes que usted tenga una crisis, ya Dios ha hecho un plan para resolverla. Antes de que la hambre viniera, ya Dios había mandado a su hijo José para que el pueblo de Israel tuviera sustento en el momento en que llegara la hambruna. Y resulta que estos muchachos van a comprar alimento al Inespre Internacional, Egipto. Y ahí se descubre que su hermano estaba en aquel lugar. Y el hermano manda a buscar toda su familia porque no había alimento por ningún lado. Y ellos entran a Egipto. Egipto está visto en la Biblia como el mundo, como la perversidad, como el pecado. Y en este libro de Éxodo tenemos que no solamente mirar una historia, sino que el libro de Éxodo es también el simbolismo de lo que nosotros hemos recibido en Cristo hoy en día. Cristo vino a libertarnos de la esclavitud del pecado, a sacarnos de ese mundo. Y eso mismo hizo Cristo, hizo el Señor en Éxodo, que metió al mundo a ese pueblo y luego lo libertó de allí. Y dice la palabra en el capítulo 1 que llegaron unas personas. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, ¿quién más? Gad, Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos fueron, amados? 70 es un número de excelencia. El 7 en la Biblia es número de perfección.
número de perfección, pero el 70 era el número del jubileo. Cuando una persona esclavizaba a alguien en el año número 7, esa persona sencillamente dejaba libre al otro. Pero en el año 70, si tú comprabas unas tierras de algún judío, en el año 70 tú tenías que devolverle otra vez la tierra al primer dueño para que la tierra no pierdan su dueño inicial, que se llamaba año de jubileo. Entraron en 70. Pero fíjense qué pasa, cuando estaban ya allí, ellos se van a una tierra que se llama Gosén, no se mudan exactamente en la tierra de Egipto, sino que se meten en una provincia. Es como que usted lo traigan a la capital y usted diga, pero mire, yo vi una tierrita por ahí por San Juan, deme esa tierrita que yo ahí es que me quiero instalar. Y ellos piden unas tierras que vieron en el camino cuando iban entrando a la ciudad que se llamaba Gosén. Y en esa tierra ellos se instalan. Dice la palabra que en ese proceso ocurre algo interesante con las personas que van entrando. Miren esto, qué bonito es. Las personas que van entrando a esa tierra de Egipto tienen un nombre. Y su nombre es muy interesante. Denme un chancecito, que eso es lo malo de depender de medios electrónicos. Si yo hubiese tenido mi papel, no se me va por otro lado. Pero ya lo encontré. Dice la palabra que entraron a este sitio 70 personas de los 12 hijos, de los 11 hijos que tenía Jacob. El primero era Rubén, que se llamaba, su nombre, la palabra Rubén significa un hijo. El segundo, ¿quién era? ¿Quién fue? Su nombre se llama oyendo. La palabra Simeón significa oyendo. El tercero, ¿cuál era? Leví, dice, el nombre Leví significa juntos. La otra palabra que el otro que entró, ¿cuál fue? Judá significa alabanza. Y luego entró, ¿quién más dentro del grupo? Isaacar significa traerá recompensa. El otro que estaba era Zabulón, que significa morada. El otro era, que significa hijo de la mano derecha. ¿Quién era el hijo de la mano derecha? Pero ¿quién era en la Biblia el que estaba a la mano derecha del Padre? Jesús. Miren qué interesante todo esto. Vamos a seguir. Dan era el próximo, que su nombre significa juez. Neftalí, que significa el que lucha. Gad, que significa tropa. Y Aser, que significa feliz. En la Biblia los nombres tenían mucha importancia porque los nombres diagnosticaban el carácter y el futuro de una persona. Es interesante que si usted hace un acróstico de estos nombres, usted se dará cuenta que podemos observar que los nombres de los hijos de Jacob que entraron a Egipto se enfocaban en la lucha del hijo que está a la diestra del Padre y que trae la recompensa de la vida eterna, siendo él el juez justo, y que después que haga la justicia eterna iba a preparar morada en el cielo para que nosotros seamos felices. Si nosotros darnos cuenta, la obra de Jesucristo estaba manifiesta en el trabajo que iba a hacer el pueblo de Israel.
Por eso es que el apóstol Pablo o el escritor de Hebreo dice que las cosas antiguas eran un reflejo de lo que había de venir. Por eso cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento tenemos que entender que el Antiguo Testamento ¿a dónde nos quiere llevar? A Jesucristo. Por lo cual no podemos ver el libro de Éxodo solamente como la historia de un pueblo esclavizado. Tenemos que verlo como la historia nuestra, que nosotros estamos esclavizados en el pecado, pero vino un hijo que está a la derecha del Padre, un hijo que es juez justo, que es nuestro perfecto abogado, que Apocalipsis dice, juez justo, juez verdadero, no hay uno como él, y que ese juez nos va a juzgar para decirnos a nosotros que nosotros seremos salvos por su obra. Pero fíjense que entre los nombres está la lucha. Fíjense que hay uno de los nombres que habla de lucha y que habla de tropa. Jesucristo vino al mundo a libertarnos del pecado. Y se fue del mundo para prepararnos morada. Y hoy es el juez que se sentará en el trono. Pero hay una tropa que somos nosotros que tenemos que extender el reino de Dios y su justicia. Hay una tropa que Él ha dejado que debe luchar en este mundo para libertar a los que están cautivos. Jesucristo no nos dejó. Mire, Dios pudo haber hecho lo siguiente, hermanos. Dios es presciencia. O sea, Dios tiene todo el conocimiento y es omnisciente. ¿Usted lo sabe? Que Dios lo conoce todo. Dios pudo haber hecho lo siguiente. Miren, hacer una película de 1 segundo en donde Él trajera a todo el mundo y trajera a Cristo, lo pusiera a morir y todo en 1 segundo. Y sencillamente llevarnos para el cielo y punto. Salvarse lo que se van a salvar y no salvarse. Y si fuéramos calvinistas, que no lo somos, entendiéramos que Cristo, como eligió ya hace mucho tiempo, entonces como Él ya eligió, Él va a coger a todo lo que eligió desde allá hasta acá para no perder tiempo y para no estar pesando brega. Pero no, Cristo quiere libertar a su pueblo para que nosotros demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. La razón de la lucha de su tropa es porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, contra huestes, huestes de maldad, por lo cual Él nos dejó la lucha para que nosotros saquemos los demonios y establezcamos el reino de Dios en esta tierra. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay momentos en que se puede morir la persona que ha realizado los sueños. Fíjense que antes de que el pueblo de Israel entrara a Egipto, ¿quién murió? Murió Moisés. Perdón, a la tierra prometida murió Moisés. Pero cuando el pueblo de Israel entra a Egipto, dice la palabra en el verso 6, ¿y murió quién? Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. O sea, todos los que vieron lo que Dios hizo a través de José, todos murieron. Y aquí hay una gran enseñanza, amados hermanos. Y es la enseñanza más poderosa que yo he visto. Dios no depende de nadie. A veces nosotros creemos que somos imprescindibles para Dios. Y a veces nosotros vivimos la vida como que si fuéramos imprescindibles. A veces nosotros hacemos que nuestros hijos crean que yo soy imprescindible para él. Pero sabes una cosa, hace unos días murió un jefe de nuestro hermano Dulven, vicepresidente de Claro. Dulven me contaba que días después venía su familia a pasarse la Navidad con ellos. Y este hombre lo asesinan. Sus hijos van a seguir la vida. ¿Sabe por qué?
Porque el único imprescindible en esta vida es Dios. Mire, usted puede tener toda la carga que usted quiere en su casa, usted puede tener todas las responsabilidades, usted puede tener todo lo que usted quiera, pero hay un día que usted se va a morir. Y sabes, todos los demás van a seguir la vida. ¿Nos estamos entendiendo más? ¿Quién llevó al pueblo de Jacob, al pueblo de Israel a Egipto? ¿Quién los trajo? Los trajo José. ¿Quién fue el líder? ¿Quién fue el poderoso que hizo que los sueños del faraón se cumplieran? Que fue el instrumento para que viniera la bendición y la riqueza. Fue José. Pero dice la Biblia que José murió. Y toda su generación murió. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Jacob, Neftalí, Gad, Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, pero todos ellos, toda aquella generación murió. Y oiga lo que dice el verso 7, porque eso a mí me encanta. ¿Qué dice el verso 7? Y los hijos de Israel fructificaron, porque nuestra bendición no depende de ninguna persona. La bendición de nuestros hijos no depende de usted. Sus hijos no van a llegar porque usted esté a su lado. Sus hijos no van a alcanzar lo que ustedes quieren que alcance porque usted lo está ayudando. Sus hijos van a llegar porque Dios lo va a fructificar. Esté usted o no esté. José ya no estaba, los hijos no estaban, pero dice la palabra, pero el pueblo de Israel, los hijos de Israel, fructificaron y se multiplicaron. Porque tu bendición no depende de lo que están a tu lado, tu bendición depende de Jehová. Esto es importante que nosotros lo sepamos, hermanos. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Esto es importante que se quede en nuestro corazón. Por más que usted se afane por su familia, por más que usted cuide a su familia, ¿sabe una cosa? Su familia no depende de usted. Su familia depende del Señor. Ustedes saben que Víctor Darío nació a los 10, o mejor dicho, se concibió a los 16 días de casado. Y no comimos antes de. O sea, a los 16 días de casado, le digo a los 16 días de casado porque yo me fui para Israel el día 16. Y cuando llegué, Rosamelia tenía 3 meses y yo duré 3 meses en Israel. Y no comimos gallina antes de. Y Víctor nació 4 días antes de cumplirse los 9 meses. Doctora, eso significa que estaba dentro del rango, ¿no, verdad? Ah, ok, perfecto. Víctor Darío nació el 25 de septiembre y nosotros nos casamos el 30 de diciembre. O sea, que nació a los 9 meses exactos, para que nadie dude. Pero resulta que cuando Víctor Darío nació, era el bebé de la casa. Pero todos los guamazos que Víctor se los dio estando Rosamelia y yo al lado de él. Yo recuerdo que el primer guamazo que Víctor se dio fue yo jugando con él al cochecito. Él tenía un cochecito y yo moví el cochecito. Y antes de que el cochecito llegara a la otra pared, yo estaba a aquel lado esperando a Víctor. Pero se me fue la mano. Se me fue la mano y yo le di un empujón al cochecito, pero no pude llegar a tiempo.
Y Víctor chocó con la pared y con mismo chocó así, sí mismo se le fue la cabeza para adelante. ¡Pah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Padre! Ya usted sabe, este muchacho tan blanco con este chinchón tan grande. Y esta mamá llorando. Y el Señor me enseñó ese día que los hijos no lo podíamos cuidar nosotros. Que el único que lo podía cuidar era Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama más a tus hijos que tú y yo que lo parimos. Me imagino a Jacob pensando, ¿qué va a ser de mis hijos? Si mis hijos, miren, métase en el panorama, amados. Métase en el panorama. Jacob se está muriendo. Él se da cuenta que sus hijos le engañaron por 20 y pico de años. Que le dijeron que su hermano había muerto por un oso, pero eran ellos que lo habían vendido. Que ellos habían separado a ese hijo que ellos amaban con todo su corazón porque era el hijo de su mujer elegida. Esa fue la mujer que él más amó, por la que peleó por 14 años. Era la mujer anhelada de su corazón y sus hijos eran los hijos que él amaba. Por eso él se cogió con José y después se cogió con Benjamín, porque eran los hijos que él amaban, porque era la mujer de su alma. Y lo despegaron. Y yo me imagino a este hombre muriéndose y diciendo, ¿y con quién voy yo a dejar a estos muchachos? ¿A quién se lo voy a dejar? ¿Cómo se van a hacer estos muchachos sin mí? Yo me pregunto, ¿esa es solamente la inquietud de Jacob? Cuando nosotros nos enfermamos, ¿en qué es lo que pensamos? ¿Y mis hijos? ¿Y quién lo va a cuidar? ¿Y cómo se van a hacer mis hijos? ¿Y qué le va a pasar a mis hijos sin mí? Hello. ¿Sabes una cosa? José se murió Jacob. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que Dios multiplicó y fructificó a los hijos. Y entonces, porque esto lo dejé para último, miren la cosita de Dios, la tranquilidad de Dios. Y fueron aumentados y fortalecidos. O sea, lo bendije más que cuando tú estabas para que te des cuenta que soy yo. Le di más de lo que tú podías darle estando tú. Lo sustenté más que lo que tú podías. Lo hice tan que yo cumplí mi promesa en ellos porque se llenó de ellos la tierra. Aquí viene otra enseñanza más. Vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, verso número 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré y serás. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo le hago una pregunta. ¿Vio Abraham eso? ¿Lo vio su hijo Isaac? ¿Lo vio su hijo Jacob? Y aquí viene la enseñanza. Lo que Dios te promete, tú tal vez no lo veas. Ni lo vean tus hijos. Pero lo van a ver tus nietos.
Porque cuando Dios promete, va a cumplirlo. Por encima de que tú estés vivo o por encima de que tú estés muerto. Porque lo que Dios promete no depende de ti. Lo que Dios promete depende de que Él lo prometió y que su palabra se cumplirá por encima de tu muerte. Fíjense cuándo se cumple esto. Cuando murieron las 3 generaciones primeras de Jacob, de Abraham. Dice que fue llena toda la tierra. Dios es fiel. Nosotros estuvimos orando por 21 días y ayer a las 2 de la mañana, terminamos una vigilia que teníamos acá. Tuvimos un grupo de hermanos aquí vigilando. Hubieron muchas personas que no pudieron estar porque sus esposos no la dejaron o porque no tenían la posibilidad de estar, pero gloria a Dios, estuvimos un buen grupo. Y orábamos por las promesas que Dios nos ha dado. Y es posible que las promesas que Dios nos ha dado no las veamos nosotros. Y que Sanford se muera y tampoco las vea. Pero óigame una cosa, lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Y lo va a hacer por encima de que estemos vivos o que estemos muertos. ¿Y a qué nos debe llevar esto? Si mis hijos dependen del Señor, no dependen de mí, ni de su papá, ni de su mamá, yo tengo que tener claro que yo no debo ansiarme por mis hijos. Eso es lo primero. La Biblia dice, no te afanes por nada. Y dentro de ese nada están tus hijos. Porque así como ese jefe de Dulven estaba vivo ayer, o estaba vivo el lunes, el lunes él habló con Dulven y conversaron sobre su hijo, Benjamín, y sobre su familia. Pero el miércoles ya estaba muerto. Yo no quiero ser trágico, pero así como le pasó a él, también te puede pasar a ti. Entonces, si a ti te puede pasar eso que le pasó a él, ¿por qué os afanáis por las cosas de este mundo? ¿Por qué os afanáis por vuestros hijos? Entonces, tus hijos nos deben de ser un motivo de afán. Sí, de cuidado, hermanos. Somos nosotros los que estamos llamados a cuidar a nuestros hijos. Somos nosotros los que estamos llamados a sustentar a nuestros hijos. Somos nosotros los que estamos llamados a enseñarle y a instruir a nuestros hijos. Pero no deben de ser nuestros hijos un motivo de ansiedad. Lo segundo es que nosotros podemos estar claros, amados hermanos, que si toda nuestra vida depende del Señor y que no importa que estemos vivos o no estemos vivos, la promesa de Dios se van a cumplir. Por lo tanto, nosotros debemos estar confiados. Porque ¿sabes algo? Dios sabe lo que hace. Yo quiero que toda la familia Benoit se ponga de pie. Toda la familia Benoit, todos, los nietos, los hijos que estén aquí adentro. Están algunos en la escuela dominical. Magdalena está en la escuela dominical también y Jennifer también está en la escuela dominical y los niños están allá. Pero mire, esa familia son aproximadamente 6 personas. Pueden sentarse. Ahora, párense los que han venido a esta iglesia por la familia Benoit.
Fíjense, siguen parándose. Pueden sentarse. ¿Sabe de qué producto son ellos? De la muerte de una hermana de esta iglesia. Una hermana por la que nosotros oramos como nunca para que se sane. Yo creo que si aquí creíamos en la unción, ahí la creímos más que nunca. La ungimos como 50,000 veces. Y se murió. Pero esta hermana, que sabía de su muerte porque Dios se lo había revelado, le había dicho a la familia Benoit: cuando yo me muera, fue así, César, yo quiero que ustedes estén en mi memorial, en mi iglesia. Y nosotros, como religiosos católicos que somos, cumplimos la promesa. Y César y Magdalena, cuando ella murió y le hicimos el memorial, vinieron a cumplir su promesa, no en Higüey, sino en la iglesia de la alabanza. Y ese día, ellos le entregaron su vida a Jesucristo. Y después vinieron Emily y Reinaldo. Tuvieron sus hijos, porque en ese momento nada más tenían un solo. Después, con mucha pela, vino Jennifer. Ludwig está dando zapatazos, pero está aquí. Luego vino a Rosa Iris. Después me llevan a la casa de Johan con Clara. Y después Hilda. Y después el otro, y después el otro, y después el otro, y después el otro. Y siguieron. Y el diablo quiso destruir lo que Dios comenzó a hacer. Pero Dios siguió haciendo la obra. Porque nuestros propósitos no son los propósitos de Dios, pero los pensamientos de Dios siempre serán buenos para con nosotros. El pueblo de Israel, yo me imagino preocupado, porque se estaban muriendo todos y se quedaban sin nada, pero en ese momento dice la palabra que Dios lo hizo fructificar y se multiplicaron y se cumplió la promesa de que toda la tierra iba a ser llena de ellos. Pero ¿cómo podemos nosotros ilustrar eso a lo que estamos viviendo hoy? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios dice que Jesucristo solamente vendrá cuando el evangelio sea predicado hasta los confines de la tierra? ¿Cuántos saben que la razón por la que Cristo dio su vida en la cruz para libertarnos, sacarnos de la esclavitud del pecado, estaba el pueblo de Israel esclavo en el pecado, sí o no? ¿Estaban esclavos de un pueblo malvado, sí o no? Pues el pueblo de Israel es el simbolismo de lo que somos nosotros hoy en día, el pueblo de Dios. Jesucristo vino a libertarnos, el juez justo vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Y la única demanda que Él nos ha hecho es que debemos llenar la tierra de su gloria. Ahora, ¿cómo podemos llenar la tierra de su gloria? ¿Cómo podemos nosotros hacer que toda la tierra esté llena de nosotros? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Predicando su palabra. Jesús dijo: ustedes son la sal del mundo. Y después dijo: ustedes son la luz de la tierra.
Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya yo he predicado de esto acá en la iglesia, pero quiero volverlo a reiterar. La sal sirve para preservar la carne. Los que vivimos en el campo sabíamos que cuando no había nevera, cuando mamá y papá mataban una vaca, después que les repartían el pueblo entero, porque eso era lo que se hacía en el campo, después que se les repartía a todo el mundo su pedacito de carne, la carne que quedaba, papá y mamá la salaban. Eso era lo que se hacía, ¿sí o no? Se salaba. ¿Y qué pasaba con esa carne? Que la carne se secaba ella sola, pero no se podría. Miren, cuando el hombre pecó en el Edén, una de las cosas que vino como consecuencia del pecado fue el sudor. Porque aparentemente en el Edén había aire acondicionado y no se sudaba. Porque fíjense lo que dice el Señor, cuando estaban dando las consecuencias, dice, con el sudor de tu frente sostendrá a tu familia. Lo que el sudor vino a consecuencia del pecado. Yo tengo amigos que no les gusta sudar, por eso no hacen ejercicio. Pero el sudor, ¿cómo es? El sudor es la manifestación de las sales contaminadas que salen de nuestro cuerpo. Cada vez que tú trabajas, el Señor te está acordando, cuando tú sudas, cada vez que tú sudes, el Señor te quiere traer a memoria una cosa. Cuando tú haces así, la mayoría de la gente se mete la mano después que se limpia, así, para el saladito. Pero sabes una cosa, pero sabes algo. Cada vez que tú sudas, Dios te quiere recordar que tú no eres una persona que debe de ser influenciada, sino que tú eres una persona que debes influenciar. ¿Nos estamos entendiendo? La sal del sudor es para que recuerde que tú eres sal, que tú eres una persona que debe impedir que los otros se pudran, que tú debes ser una persona que debe impedir que la carne se dañe, que se contamine, que tú eres una persona que sostiene a los que están contaminados. Por eso tú eres sal. Porque tú tienes que impedir que el mundo se pudra. Y si el mundo se está pudriendo es porque tú y yo estamos siendo sal que no sirve para nada. Si estamos viviendo bajo el nivel de delincuencia que estamos viviendo es porque tú no estás influyendo ni yo tampoco. Porque no estamos preservando al mundo, hermanos. Porque sin darnos cuenta nosotros estamos viviendo nuestras propias vidas. Estamos afanados por lo que Dios está preocupado por nosotros. Yo me imagino a Jacob preocupado por el pueblo de Israel. Me estoy muriendo, pero lo voy a bendecir porque ellos dependen de mi bendición. No, ellos no dependían de la bendición de Jacob. Es importante bendecir a nuestros hijos. Ellos dependían del Señor de señores y el Rey de reyes. Pero la tierra tiene que ser llena de la gloria de Dios y eso no depende de Dios, depende de nosotros. Ya la bendición está dada, amados. El libro de Gálatas en el capítulo 3 dice que los que son hijos de Abraham por la fe son herederos de la promesa de Abraham. Y la promesa de Abraham es que nosotros hemos de llenar la tierra y que en nosotros serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo podrán ser benditas todas las naciones de la tierra?
Aunque hoy se está hablando de mucha prosperidad, pero la mayor bendición que puede tener un ser humano es la salvación. Vamos a Efesios para que ustedes vean. Efesios capítulo 1. Bendito sea, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuáles fueron esas bendiciones celestiales? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo se llama eso? Salvación. En amor habiéndonos predestinado por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo se llama eso? Salvación. Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cómo se llama? ¿Cuál era el significado del nombre Judá? Para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de... ¿Cuál es la mayor bendición que puede recibir una persona de nosotros? Estamos terminando el año. Hoy estamos a día 13 del diciembre. Cuando comenzó este año, y ustedes saben que a mí no me gusta hablar de mí, pero voy a hablar de mí. Yo me propuse ganarme 10 personas para Cristo. Al día de hoy ya yo me he ganado 12 personas para Cristo. La última persona hizo su profesión, y le estoy hablando no de las personas que vienen aquí adelante. No estoy hablando de la gente que viene aquí adelante, ni de las que se convierten por las personas que yo le he predicado la palabra. Le estoy hablando de las personas que de tú a tú yo le he predicado la palabra. La última persona hizo su profesión de fe y recibió al Señor antes de ayer. Pero tampoco le estoy hablando de los cadetes que han recibido al Señor por yo ir a predicarle la palabra los miércoles. No estoy hablando de eso. Ni con los que vamos a predicarle los viernes. No estoy hablando de nada de eso. Ni de las prédicas que yo he ido a dar a otras iglesias. Tampoco estoy hablando de esa gente. Estoy hablando de personas a las que yo me he sentado con ellos a decirle, si tú recibes a Cristo, tú eres salvo. Ni estoy hablando de una célula que tenemos en mi casa, donde ya hay 12 jóvenes que recibieron al Señor. Yo no estoy hablando de nada de eso. Yo estoy hablando del tú a tú. Porque si contamos eso, son 200 y pico de personas. Ahora yo te hago la pregunta. ¿Cómo tú le estás haciendo de bendición a ese mundo que está allá afuera? ¿Cuántas personas han conocido a Jesucristo a través de tu vida? Si hemos dicho que tenemos que llenar la tierra y que la promesa de Dios sobre Abraham fue que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, y hemos dicho que de esta forma, la única forma de que Dios bendiga a la tierra es a través del evangelio, ¿cuántas personas han venido a los pies de Cristo a través de tu vida? Pero te la voy a poner más fácil. Tú no conviertes a nadie, pero ¿a cuántas personas tú le has presentado la semilla? ¿A cuántas personas tú le has hablado de Cristo? La próxima semana vamos a seguir mirando este libro, porque Satanás va a hacer su trabajo para nosotros intimidarnos, para afligirnos, para oprimirnos, para que nosotros no llenemos la tierra de su gloria. Si usted se da cuenta,
el rey, cuando vio que el pueblo se multiplicó, tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Ponerles a ellos gente que lo opriman. El próximo domingo vamos a estar viendo cuál es la estrategia de Satanás. ¿Sabes? Que si estamos viendo este pueblo como el pueblo de liberación y que nosotros tenemos que luchar para predicar y extender la tierra, extender el reino de Dios, el diablo no se va a quedar tranquilo. El diablo va a hacer su trabajo para que nosotros no hagamos lo que tengamos que hacer. ¿Por qué se nos hace difícil ir a predicar la palabra? ¿Por qué nos avergonzamos para predicar la palabra? ¿Por qué al jefe no nos atrevemos a hablarle de Cristo, pero al barrendero sí? ¿Qué está pasando? Amados hermanos, el Señor nos va a multiplicar y nos va a fructificar, dependa de ti o no dependa de ti, porque nada depende de Él. Pero el propósito de Dios es que toda la tierra sea llena de su gloria. Y la única manera de que toda la tierra sea llena de la gloria es cuando nosotros llevemos el evangelio a toda la tierra. Ahora viene la pregunta, ¿lo estamos haciendo, amados? ¿Por qué? El próximo domingo, en la misma Batiglesia, a la misma Batihora, por el mismo Vaticanal, con el mismo Batipastor, vamos a ver qué hace el diablo para que nosotros no hagamos nuestro trabajo. ¿Y qué nos ha dado Dios para que nosotros lo hagamos? ¿Cuáles son los instrumentos que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros no nos dejemos intimidar, no nos dejemos oprimir y podamos nosotros presentarle a Cristo y ser de bendición para que se cumpla la promesa